El mundo se parte en dos. De un lado, humo, acero y engranajes de guerra devoran ciudades enteras. Del otro, banderas ondean bajo un cielo encendido, prometiendo resistencia. Un rayo atraviesa el planeta y marca el inicio del conflicto más brutal que la humanidad haya enfrentado, la Segunda Guerra Mundial. Esta no es solo una guerra, es el choque de ideologías, imperios y destinos que redefinió el siglo XX. Imperios avanzan, ciudades arden y millones de destinos cambian para siempre. Es la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que redefinió la historia moderna. ¿Cómo empezó? ¿Quién movió las primeras piezas? ¿Y cómo terminó transformando al mundo entero? Quédate y descúbrelo. El día que una firma en papel sembró la semilla de otra guerra. El Tratado de Versalles, 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial y castigó duramente a Alemania con pérdidas territoriales, limitación militar y enormes pagos. La humillación y crisis que provocó abrieron el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo arranca con el Tratado de Versalles. Alemania se le obliga a asumir toda la culpa de la Gran Guerra, por escrito, con asfixiantes sobre todo hacia Francia. Le quitan territorios vitales y le exigen desmantelar su capacidad militar casi por completo. Y cuenta que por las restricciones de Versalles el ejército alemán se redujo a, y cito, -2 soldados. Es muy gráfico, es una hipérbole genial, una forma cómica de plasmar una humillación nacional tremenda. Es que, fíjate, esa humillación colectiva es el motor de todo lo que viene después. Tienes a un país sumido en la ruina absoluta y despojado de defensas. Y mientras tanto, si miras hacia el este, el panorama geopolítico ha mutado por completo. El Imperio ruso ahora es la Unión Soviética, unas reparaciones económicas asfixiantes. ¡Junto a unidad! ¡Alzaremos nuestra bandera en alto por nuestro destino glorioso! Adolf Hitler fue un líder que dominaba el arte de la oratoria. En sus discursos hablaba con tono apasionado y gestos intensos, apelando al orgullo y al resentimiento del pueblo alemán tras la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. Su poder de convencimiento no solo estaba en lo que decía, sino en cómo lo decía. Repetía ideas simples, señalaba enemigos claros y prometía recuperar la grandeza perdida, logrando movilizar multitudes. Hitler empezó trabajando como espía para el propio gobierno alemán. Es increíble. Su trabajo era infiltrarse en grupúsculos extremistas para vigilar ideas que el gobierno veía peligrosas, como el pacifismo. Pero al infiltrarse en el pequeño partido obrero alemán, en vez de desmantelarlo, encuentra su plataforma ideal. Claro, y logra capitalizar ese resentimiento. Él no vendía teorías abstractas. Prometía restaurar el orgullo, recuperar fronteras, erradicar la amenaza comunista y, bueno, imponer su visión del alemán ideal. En prisión, escribe el Evangelio del nazismo. Su ideología envenenada cambiará el curso de la historia. En prisión tras el fallido golpe de 1923, Adolf Hitler escribió Mein Kampf, donde plasmó su ideología, su visión nacionalista y sus planes para el futuro de Alemania. Sale de la cárcel mucho más popular que antes, porque la cárcel le dio ese aura de mártir. Al salir, cambia de estrategia. Usa las grietas de la democracia alemana para destruirla desde dentro. Y cuando logra el poder absoluto, empieza a remilitarizar el país a una velocidad de vértigo, ignorando por completo Versalles. Y aquí te quería plantear algo. Si Versalles era tan punitivo, ¿cómo es que Francia o Inglaterra no reaccionaron a tiempo? O sea, ¿cómo dejaron que construyera esa maquinaria bélica en sus narices? Principalmente por el trauma colectivo. En 1938, la Alemania nazi expandió su territorio. Primero anexó Austria en el Anschluss y luego reclamó los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población alemana. Estos movimientos fortalecieron al régimen de Adolf Hitler y acercaron a Europa al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hemos salvado la paz, eligieron el deshonor y tendrán la guerra.
La firma del Acuerdo de Múnich en 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain afirma haber salvado la paz, mientras Adolf Hitler sostiene el acuerdo. La escena simboliza la política de apaciguamiento que permitió a Alemania anexar los Sudetes antes de la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo de no agresión. Un pacto entre nuestros pueblos, que beneficiará a ambos. El acuerdo entre Adolf Hitler y Joseph Stalin en agosto de 1939, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Aunque eran enemigos ideológicos, firmaron un pacto de no agresión que abrió el camino al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia con tanques y tropas, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque, Francia y Reino Unido declaran la guerra. La estrategia de la Blitzkrieg, guerra relámpago. Las fuerzas de Alemania avanzan con rapidez a través del bosque de las Ardenas, rodeando la línea Maginot y sorprendiendo a Francia. Las flechas rojas representan el ataque veloz con tanques que rompió las defensas francesas en 1940 durante la Segunda. Aquí está la rendición. Vuestra derrota es mi venganza. Un nuevo orden comienza. Alemania sabía que invadir Polonia activaría la guerra en Occidente, y querían evitar a toda costa luchar en dos frentes simultáneos. Como les pasó en la primera. Para evitar que la Unión Soviética los atacara por la espalda, ocurre lo impensable. Un giro loquísimo. El pacto Ribbentrop-Molotov. Sí, la Alemania nacionalsocialista y la Unión Soviética comunista, archienemigos jurados, firman un pacto de no agresión. Stalin y Hitler acordando en secreto dividirse Polonia y Europa del Este. Es un cinismo escalofriante. Tela. Con el flanco oriental asegurado, el 1 de septiembre de 1939 cruzan la frontera polaca. Francia y Reino Unido lanzan ultimátums dándole 2 días a Alemania para retirarse. Dice que Hitler básicamente los ignoró por completo. Ni caso. Ni caso. Eso activa una reacción en cadena. Empiezan a llover declaraciones de guerra de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y para rematar a los polacos, la Unión Soviética entra por el este. Your aggression will be met with steel, not submission, and your empire will crumble before our might. Never! We shall see! Partiendo el país por la mitad. Pero lo fascinante y trágico a la vez es el contraste tecnológico. Madre mía, el contraste. Que partes del ejército francés se movilizaron usando bicicletas. ¿En bicicleta? Mientras Alemania desplegaba la guerra relámpago, la Blitzkrieg. Es la definición gráfica de un ejército anclado en el pasado contra la guerra del futuro. Bicicletas contra tanques. Totalmente. Guerra relámpago sacan con invadiza implacable. La Blitzkrieg desata el caos en el campo de batalla. La guerra relámpago era una coordinación letal entre bombardeos, tanques e infantería para causar pánico. Pero tras aplastar Polonia, entramos en una fase rarísima. Todo el mundo en guerra, pero nadie disparaba en Occidente. Un letargo súper tenso. Hasta mayo de 1940. Y ahí la inteligencia francesa comete un fallo de cálculo brutal. Habían gastado fortunas en la línea Maginot. Aquí todo parece estar en calma, Otto. Ni rastro de los británicos. ¡Manténganos a raya! ¡Que no desembarque! Pero dejaron desprotegido el bosque de las Ardenas porque creían que era impenetrable para los tanques. La arrogancia de ignorar el terreno. Los alemanes cruzan las Ardenas sin resistencia, rodean la línea Maginot y acorralan a los aliados en Dunkerque. Ahí ocurre la Operación Dínamo, la evacuación desesperada de soldados cruzando el Canal de la Mancha en barcos civiles. ¡Vamos! ¡El último bote se está llenando! ¡No podemos quedarnos aquí! Y sin ejército, Francia colapsa en semanas. Y al caer Francia, el resumen da un detalle histórico que ilustra el nivel de obsesión y venganza de Hitler. El vagón de tren. Sí. No elige un palacio de París para la rendición. Exige exactamente el mismo vagón de tren en el mismo bosque de Compiègne, donde Alemania tuvo que firmar su humillación en 1918. Una coreografía política para exorcizar Versalles. Tras crear la Francia de Vichy en el sur, miran hacia el Reino Unido. Vídeo frente a la Marina Británica. El vídeo lo cuenta de forma muy simpática. Dice que los británicos eran muy buenos hundiendo barcos. Sí, tal cual. Así que Alemania apuesta todo a la Luftwaffe, su fuerza aérea, y empieza la batalla de Inglaterra.
Una guerra de desgaste en el cielo. Churchill ordena bombardear Berlín, Hitler se vuelve loco de ira y ordena bombardeos masivos sobre Londres, el famoso Blitz. Pero la moral británica no se rompe y los planes de invasión se cancelan. Y mientras se estancan en el norte, la Italia de Mussolini se vuelve una carga enorme. Menudo papelón lo de Italia. La cadena de fracasos que enumera La Fuente parece una comedia. Intentan invadir Albania y fracasan. Grecia y fracasan. Egipto, peor aún. Alemania tiene que desviar recursos continuamente para salvarlos, enviando a Rommel al norte de África. Y es vital recordar que, mientras pasaba todo esto en los frentes, el régimen nazi implementaba la etapa más oscura de la historia. El vídeo aborda el Holocausto. Sí, como la segregación llevó a la solución final. Es la maquinaria industrial aplicada a la muerte. Hablamos de persecución, guetos infrahumanos y campos de exterminio. Una brutalidad que asesinó a 11 millones de seres humanos, 6 millones de ellos judíos. Es sobrecogedor. Y frente a esa red de persecución, el resumen también destaca a la resistencia interna. Los partisanos. Ciudadanos que arriesgaban la vida, saboteando infraestructuras y pasando inteligencia a los aliados. Y el creador del vídeo añade un apunte visual muy curioso. Dice que usaban gorras de helado, refiriéndose a las boinas europeas. Es un buen detalle. Humaniza la historia. Recuerda que la población civil no se rindió. Exacto. Y esos sabotajes fueron clave justo cuando Alemania iba a cometer su error estratégico más devastador. La invasión de la Unión Soviética. Cegado por el odio y el afán de conquistar espacio vital, Hitler rompe el pacto de no agresión en 1941. Pero lo increíble es que pilló a Stalin por sorpresa. ¿Verdad? O sea, Hitler llevaba años escribiendo que quería aniquilar el comunismo y expandirse al este. ¿Cómo pudo sorprenderle? Pues fue una mezcla catastrófica de falta de preparación, purgas en el Ejército Rojo y pura negación de Stalin. Ya. Pero cuando reacciona, su respuesta define el frente oriental. Ordena la táctica de tierra quemada. A medida que retrocedían, destruían cultivos, puentes, fábricas, todo, para dejar un páramo a los alemanes. Y el colapso logístico alemán fue inevitable. Avanzaron muy rápido hacia Leningrado, Moscú y Kiev, pero ignoraron al gran enemigo. El invierno ruso. Llegaron a Moscú sin uniformes térmicos ni anticongelante para los vehículos. El frío congeló la guerra relámpago. Como dice el vídeo coloquialmente, a los rusos no les da frío en Rusia. Target acquired! Prepare to fire! Fire on my mark! Estaban perfectamente equipados para contraatacar. Este estancamiento nos lleva al otro gran problema del eje, la necesidad desesperada de petróleo. Claro. Alemania iba hacia el Cáucaso, y en el Pacífico, el imperio japonés buscaba exactamente lo mismo. Sí, Japón llevaba años expandiéndose brutalmente, pero Estados Unidos les impuso embargos petroleros que los asfixiaban. Necesitaban el Pacífico Sur, y el obstáculo era la flota estadounidense en Hawái. Y aquí la ironía es tremenda. Un líder militar japonés que estudió en Harvard avisó que despertar a Estados Unidos era una sentencia de muerte, pero es el almirante Yamamoto. Yamamoto conocía la capacidad industrial norteamericana. Sabía que Japón no podía ganar una guerra larga. Pero no le hicieron caso. Optaron por el ataque sorpresa a Pearl Harbor, en diciembre del 41. Con la idea de ganar tiempo. Pero cometen un fallo logístico increíble que el resumen destaca. Se les olvida, entre comillas, hundir los portaaviones porque no estaban en el puerto, y dejan intactos los diques secos y los depósitos de combustible. Ese aparente olvido cambia la guerra naval. Estados Unidos se recupera en meses y empieza su campaña de salto de rana, isla por isla. Y entonces Alemania, de forma incomprensible, declara la guerra a Estados Unidos, sumando voluntariamente a su lista de enemigos a la mayor potencia industrial. A partir de ahí, los aliados empiezan a acumular victorias. Una clave ocurre en el Atlántico. La máquina Enigma. Los británicos capturan un submarino alemán averiado y consiguen la máquina y los libros de códigos. Un tesoro incalculable. Al descifrar las comunicaciones, protegieron los convoyes que iban de América a Europa. Y mientras tanto, en el frente oriental, Alemania seguía cometiendo errores impulsivos. Desarrollan una obsesión por tomar el Cáucaso y a la vez una ciudad llamada Stalingrado. Solo por el nombre de su enemigo. Absurdo. Dividen a sus ejércitos a la mitad. Una microgestión catastrófica. La batalla de Stalingrado termina con el sexto ejército cercado, congelado y aniquilado. Es el fin de la ofensiva nazi. El inicio de la marcha soviética hacia Berlín. Viendo que la marea cambiaba, los aliados desembarcan en Italia por el sur.
La presión hace colapsar al gobierno fascista, el rey destituye a Mussolini y cambian de bando. Aunque los alemanes invaden el norte de Italia para defenderse. El asedio a la abadía de Monte Cassino, con un mexicanismo genial. ¿Sí? Dice que los del Eje se escondieron allí creyendo que los aliados no atacarían un lugar sagrado, pero que a los aliados les valió 3 hectáreas de vida y lo bombardearon igual. Es una forma colorida de decir que el respeto al patrimonio había desaparecido. Claro. La prioridad era avanzar. Y así llegamos al plan definitivo, la Operación Overlord, el día D en Normandía, en 1944. Pero lo increíble no fue solo el tamaño, sino la gigantesca campaña de desinformación. La táctica del engaño. Tanques inflables, tráfico de radio falso para convencer a Alemania de que invadirían por Calais, la zona más estrecha. Y funcionó perfecto. Hitler dejó sus tanques en Calais mientras los aliados desembarcaban en Normandía. Además, el dato es demoledor. El 90% del ejército alemán estaba triturado en el frente oriental. En Normandía solo tenían 50.000 efectivos frente a 2 millones de aliados. Una superioridad aplastante. Solo esperaron a que mejorara el clima. Y cuando rompieron la defensa, el colapso fue rápido. Alemania intentó una última ofensiva en las Ardenas aprovechando el mal tiempo, pero al despejarse el cielo, la fuerza aérea aliada los aniquiló. Ya estaban atrapados. Con los soviéticos combatiendo en las calles de Berlín, el dictador toma su última decisión. Se casa en el búnker y se suicida el 30 de abril del 45. Días después firman la rendición. Pero la guerra seguía en el Pacífico. Porque Japón se negaba a rendirse. Tenían la flota destruida, un bloqueo total, pero su cultura militar y su código de honor los empujaba al extremo. Rechazaron los ultimátums. Ahí aparecen los kamikazes, pilotos que estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra los barcos. Esa resistencia obstinada llevó a Estados Unidos a usar una tecnología apocalíptica. Para evitar una invasión que costaría miles de bajas, lanzaron 2 bombas atómicas. En agosto de 1945, sobre Hiroshima y Nagasaki. La devastación y la radiación no tenían precedentes. El emperador ordenó la capitulación y el 14 de agosto terminó por fin la Segunda Guerra Mundial. Es verdaderamente sobrecogedor repasarlo así. Llegados a este punto, creo que es vital reflexionar sobre los patrones de este resumen de 20 años. Queda clarísimo que la logística y la industria siempre aplastan a la ideología. Sin duda. Subestimar el invierno ruso o la industria de Estados Unidos fueron fallos por pura arrogancia. Y dejaron 80 millones de muertos, una cifra que reconfiguró el planeta. Los imperios europeos se fracturaron y el mundo quedó bajo 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciando la Guerra Fría. Y justo sobre eso quiero rescatar el apunte final del vídeo para despedirnos. Una paradoja histórica fascinante para nuestra audiencia. Adelante. La guerra más sangrienta de la historia, motivada por conquistar pedazos de tierra, terminó siendo el catalizador que empujó a la humanidad a abandonar nuestro planeta. La carrera espacial. Exacto. La tecnología de misiles que Alemania usó para arrasar ciudades fue la base de los cohetes que llevaron al ser humano a la Luna. Espectacular. De la voluntad de aniquilar surgió la ingeniería para explorar el cosmos. Refleja muy bien nuestras contradicciones. Totalmente. Y con este pensamiento cerramos nuestra inversión de hoy. Esperamos que este análisis sirva para ver más allá de las fechas y batallas y entender las dinámicas que moldearon el mundo. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.